Lo veo perfectamente. Sí. Vale, perfecto. Esta vez lo vamos a hacer diferente, vamos a ir de temporalidades más bajas hacia temporalidades más altas. ¿Para qué? Para hablar de la operación de futuro que estamos buscando. Quiero quitar un poco la opacidad de este rectángulo azul. Vamos a quitar esto un poquito ahora. Vale, nos vamos a ver las de una hora. Como podemos distinguir en el gráfico de Bitcoin ahora mismo está en una fase de acumulación, que es una fase en la que lateraliza el precio en un tiempo indefinido, no sabe cuándo se sale de esa fase. Es una fase bastante atractiva para hacer day trading, ya que te puede ofrecer muy buenas oportunidades. Podemos ver las zonas altas de esta fase, al igual que las zonas bajas de esta fase de acumulación. Entonces, el dibujo no está muy bien, pero para que más o menos identifiquen la zona alta, zona baja, aunque está marcado con un soporte y una resistencia, lo que nos ofrece, a mí me gusta mucho las zonas de acumulación. Saben que después de las acumulaciones tiende a ir hacia una dirección del mercado, sea alcista o sea bajista, pero la fase de acumulación, como les decía hace un momento, nos permite realizar operaciones en futuros y aprovecharnos de ellas. Por ejemplo, aquí, pues abrir un short, llega a una zona de soporte y nos da la posibilidad de abrir un long, y así sucesivamente, en la que parece que no, pero sacamos un gran rendimiento en un periodo corto de tiempo, como puede ser, vamos a ver, rango de datos, más o menos, en unos 11 días, el precio no ha hecho otra cosa que tocar los mismos puntos. Quiere decir que, viendo con una perspectiva de sabiendo que estás en una zona de acumulación, en 11 días puedes tener fácilmente 3 ganadores. Obviamente, bajo mi estrategia, hay algunas veces que los puntos de entrada, que es lo que vamos a ver ahora, no se me confirman. Como por ejemplo hoy, que se está dejando ir un poco, aunque el precio ha subido. Si hubiéramos entrado en la zona de soporte simplemente por decir toco la zona de soporte y entro, aunque yo eso no lo hago porque busco confirmaciones, pero si hicieras eso en entradas en soporte, entradas en soporte, entradas en soporte, y la de hoy entrada en soporte, estarías en beneficio cada vez que el precio ha rebotado. Si vemos en temporalidades más bajas, vamos a ver, por ejemplo, en velas de 5 minutos, vamos a ver qué ha hecho hoy. Vale, veníamos hoy no entramos ni programamos una orden de compra en esta zona porque esperamos que no fuera una vela de liquidez tan alta, y ahora veremos el por qué. Veíamos que teníamos una zona de acumulación en temporalidades pequeñas, estamos hablando desde la madrugada hasta más avanzado el mediodía. Tenemos un rango de acumulación, y como les acabo de decir, un rango de acumulación siempre después nos trae una dirección, sea en este caso bajista o en otros casos alcista. En este caso he decidido ser bajista y buscar directamente la zona de soporte, y a continuación, fugazmente, una vela de 5 minutos muy alcista, muy rápida, dejando una revalorización del precio en más de un 3% hoy, que es bastante atractivo para operar futuro. Les comento por qué no entramos en... A ver, para configurar esta vela, la tenemos en 200. Vale. En temporalidades bajas estaban las gemas de por medio. Como podemos ver en la zona de acumulación, venía testeando esa gema. Bueno, en este caso la gema de 50, perdón. Venía testeando la gema de 50 hasta que finalmente hizo la ruptura. Y aquí vemos una falsa ruptura, volviéndonos a retroceder el precio a la zona baja. Y en este caso vuelve a tocar la EMA, volviendo a retroceder al mismo punto, y en este punto nos volvemos a encontrar en tocar la EMA. Disculpen un segundo. Vale, pues como íbamos comentando, veíamos la ruptura del precio hoy hacia la zona de soporte, luego buscaba liquidez y... Por favor, si hay alguien con el micro abierto. Silenciar. Vale, ahora. Perdón, repito. Buscó la zona de soporte hoy y luego fue a buscar hacia la EMA. Por eso yo decía de no entrar todavía, porque estaba causando un rechazo en esta EMA, y posteriormente, o sea, causó el rechazo aquí, buscó volver al nivel, volvió a subir, otro rechazo, vuelve a buscar hacia abajo y ahora mismo puede causar otro rechazo.
porque está dejando una pequeña tendencia bajista. No sé si lo aprecian o si se ve con claridad. Yo es lo que estoy viendo ahora mismo. Entrar en este punto no me parece óptimo, ya que puede retroceder en el precio y volver a buscar la zona de soporte nuevamente, que es lo que estamos buscando. O sea, que haga un movimiento que en temporalidades cortas sea como un doble techo y baje. El doble techo sería esto aquí, estos dos puntos, aquí y aquí. Y buscar este pequeño pullback para volver a buscar la entrada, sea por aquí o sea por los 28.800 más o menos. Eso para mí sería un punto de entrada, no solo por tocar la zona de soporte ya entrar. Si hubiéramos tenido establecido una orden de stop limit, probablemente estaríamos en beneficio, podríamos asegurar en esta zona, que es donde yo suelo poner los stop loss, y cuando el precio tocara pues esta zona, pues cerraríamos en positivo igualmente. Cuando hago operaciones, por ejemplo, en futuros, que algunos me preguntan, ¿no pones estos loss? Es por lo que acabo de mostrar. El precio, si va a favor de nuestra operación y, por ejemplo, aquí se dispara, crea un soporte varias veces y el precio está aquí en este punto, el stop loss siempre va por esta zona. Por si algún día hacen alguna operación, personalmente ustedes, que sepan que la manera óptima de poner el stop loss es esta, y si el precio retrocede, pues se encuentre con él, y así tu punto de entrada ya estará protegido desde un primer momento, incluso en beneficio. Sobre los futuros en Binance, a ver, no puedes activar a otra persona. Vale. El otro día me comentaban cómo se realizaban los futuros en Binance. Si es que Elvis tiene la app abierta, confírmame que si puedes abrir la app mientras estás en la clase. Si no, lo que hacemos es coincidimos en otro momento y te lo explico más personalmente. Una videollamada. Estoy abriendo la aplicación. ¿La tienes? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues si nos vamos a la aplicación, en la parte de abajo sabemos que tenemos 5 botones. Al lado de billetera tienes una pestaña que pone futuros, ¿verdad? Si estás trabajando en Binance, ¿me confirmas que trabajas desde Binance? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues si te vas a la pestaña futuros, ¿estás dentro? A ver, en mi billetera, futuro. O sea, tienes billetera y a la izquierda del botón de billetera tienes una pestaña que pone futuros. Sí, tengo que abrir una cuenta de futuros, me dice. Sí, tienes que pasar como un examen que te hacen como entre 14 preguntas, si no me equivoco, que es como un descargo de responsabilidad, ya que la operativa de futuros tiene un poco más de riesgo que la de spot, y es como que para ellos estar tranquilos de que si tú pierdes tu dinero no les vas a reclamar nada a ellos, que es bajo tu consentimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces no sé si te va a dejar ver las pestañas completas de futuros si no tienes abierto eso. Vale. A ver si me deja. Pero bueno, si eso podemos seguir con... Sí, sin problema, y yo te lo comento más adelante o hacemos una llamada aparte, no te preocupes. Vale, cuando lo tenga esto ya listo, en otro momento podemos hacerlo, sí. Perfecto, sin problema. Vale, pues Gracias. continuamos con lo que estaba comentando. Hemos decidido no entrar en la operativa de futuros hoy. Como pueden ver ahora mismo, pues la vela está rechazando aquí, como estábamos hablando, y no me parecía, pues técnicamente no me parece un punto de entrada, ya que esto se me asemeja mucho a un doble techo, que era lo que comentaba. Esto sería, pues, un doble techo no es más que una zona cuando el precio llega a la misma zona y rebota, sería una parte del techo y otra parte del techo. Y lo que va a buscar hacer un doble techo, casi siempre lo que hace es completa al 100% al punto de inicio del arranque de ese principio de doble techo. Entonces volveremos a ver el precio sobre los 28.800 aproximadamente. Tampoco podemos entrar en short, ya que solo por un patrón de doble techo yo no abro operaciones. No me rijo solo por ese tipo de operativo. Aquí. Vale, como comenté al principio de la clase, vamos a ir
subiendo de temporalidades. Vimos la temporalidad de 15 minutos y el por qué aún no hemos entrado. Vemos que efectivamente se está cumpliendo el por qué no hemos entrado. El precio está retrocediendo, al contrario de lo que estamos buscando, que es abrir una operación en largo. Y si miramos en velas de 1 hora, el precio llegó y simplemente las velas fueron velas de liquidez. Estuvieron liquidando posiciones en corto, ya que fue a buscar la gema y ha causado de nuevo un rechazo. O sea, vemos una vela con mucha mella, con mucha liquidez, buscó liquidez, la absorbió y aquí nuevamente lo que hizo fue romper los shorts que se esperaban después de este quiebre, de este pequeño falso quiebre que tenemos aquí. Perdón que tengo los botones delante. De este pequeño falso quiebre que tenemos aquí. Entonces ha venido a buscar la EMA y ahora está en zona de acumulación y probablemente volvamos a ver el precio por esta zona en temporalidades de 1 hora. Si nos vamos a ver las de 4 horas, lo único que tenemos, bueno, esta fue la operación que realizamos el otro día, el corto que realizamos el otro día. Me siento más seguro con operaciones en corto. ¿Por qué? Porque son mucho más rápidas que las operaciones en largo. Hay operaciones en corto que son instantáneas, muy rápidas. Nosotros, por ejemplo, abrimos muy temprano la operativa, sobre las 7:30 de la mañana o 8, no recuerdo exactamente, y vinimos a cerrarla después del mediodía, ya que la cogimos por esta zona en velas de 4 horas. Como podemos ver, en el mismo punto, ayer nos daba también un punto de entrada. No lo cogimos, ya que no me gusta operar muy tarde, porque me quedo con la cosa de no me gusta mantener operaciones abiertas por la noche, ya que no tenemos el control de la operativa. Pero se ha dado el mismo caso y la misma operación que la que tuvimos el otro día. Entonces ahora se encuentra un poco en fase de acumulación y esperando a que vuelva el precio a unas velas como esta, unas velas más contundentes. Aquí, pues, que haga este movimiento o un movimiento parecido hacia esta zona y aquí realizar nuestra compra sobre este punto. Vale, pues esto era la explicación sobre la operativa de futuros que estamos buscando. Vamos a pasar a hablar más análisis Bitcoin un poquito más largo plazo o lo que estamos viendo en la actualidad. Voy a borrar casi todo lo que tengo establecido, que son puntos que vimos en la anterior clase. Bueno, no todos, vamos a borrar, por ejemplo, la zona de acumulación y todos estos puntos que son más para operativas de futuros intraday que para compartir por el Discord. Vamos a irnos más atrás ahora, nos vamos a ir a velas mensuales. Muchas personas me preguntan qué vemos en Bitcoin. Vamos a mantener ese order block diario ya que es muy interesante. Vale, velas mensuales, ¿qué vemos en velas mensuales? Viendo ahora mismo el gráfico así de lejos, tenemos, si nos fijamos, lo primero que me resulta interesante pues es la EMA de 50 sesiones. La EMA de 50 sesiones ha servido históricamente, estamos hablando desde el 2019, estamos yéndonos varios años atrás, desde el 2019 que está disponible esta EMA, que lo que hace es pues te saca el promedio de las 50 sesiones que ha tenido Bitcoin. Y una cosa que me gusta mucho de esta EMA, por eso trabajo mucho con ella, es que te marca los fondos del mercado. Esta vela, no voy a olvidar yo nunca cuál es, porque también fue la vela en donde pude obtener mi primer Bitcoin. Se llama cisne negro, que es cuando sucede algo como ha sido, por ejemplo, en este mes casualmente fue todo lo del tema del COVID, y fue cuando se hundieron los mercados, cuando el precio llegó sobre los $3.800 aproximadamente. Y aquí vemos como el precio respetó esta EMA de 50 sesiones. O sea, este punto es un punto histórico, se le llama cisne negro, como decía, y es algo inusual en los mercados. Cuando el mercado cae muy bruscamente por debajo de una zona que no se esperaba. Esto es un cisne negro y es una oportunidad de compra, ¿verdad? Vale, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos en un punto muy similar. Se supone que los inversores han retirado beneficios
en su parte alta, en los $69.000, y luego de eso vienen pues caídas. También todo lo que nos ha acompañado, acontecimientos que nos han acompañado a lo largo de estos meses, ya puede ser guerra, que yo no identifico la guerra nunca a la bajada del precio de Bitcoin, no tienen nada que ver, aunque haya muchas noticias que, por poner un titular de que Bitcoin baja y darle valor a esa bajada, pues te hacen una noticia de que por la guerra el precio ha caído. Realmente el precio no ha caído por la guerra, el precio ha caído porque ha llegado a un máximo histórico de $69.000, nunca antes visto en un activo, y lo que han hecho los inversores profesionales ha sido obtener beneficios pues en esa zona, ya que estaban en euforia. Actualmente, ¿dónde nos encontramos? Para mi punto de vista, nos encontramos muy cerca del fondo, o sea, muy cerca de un punto de rebote que probablemente ya hayamos tocado, que es esta zona de aquí, los $25.900. ¿Por qué? Porque históricamente, años atrás, nos ha estado marcando esta EMA un punto de compra perfecto, y sobre el 2018, cuando se hundió después de la subida del 2017, el precio, si tuviéramos más sesión hacia atrás, estoy muy seguro que estaría muy cerca de esa zona, aunque aquí lo está, y aquí nuevamente lo ha respetado muy, muy bien, o sea, muy similar a esta caída que tuvo aquí, ha sido esta. Entonces, en velas mensuales, para mí estamos muy cerca del fondo, lo que quiere decir que estamos en un punto que no es exacto, nunca vamos a tener una entrada de oro, o sea, como decir, bueno, pues compré en 25.700, es muy complicado, pero bueno, estamos muy cerca de ese fondo donde deberíamos de estar comprando o promediando dentro de lo posible de cada persona, acumular Bitcoin. Me parece un punto de compra muy interesante. Esto que tengo marcado aquí en azul casualmente coincide, aunque yo el otro día en la otra clase recuerdo que no tenía la EMA puesta, pero si nos vamos a las velas diarias, que eso es un order block diario, que es esta línea azul, podemos ver aquí que un bloque de órdenes, en la anterior clase expliqué lo que es, son zonas de compras y de ventas que tienen establecidas los grandes inversores, donde dejan los soportes y la resistencia, que es como se crean los soportes y la resistencia. Todo esto es un order block diario que casualmente en velas mensuales coincide con la EMA de 50 sesiones. O sea, es un doble refuerzo dentro de mi estrategia de order block, que para mí es brutal. Coincide mucho con el punto de la EMA. O sea, me es muy importante. Quiere decir lo que les estaba comentando ahora, que estamos muy cerca de ese fondo, de ese rebote, como en su momento lo fue estas tres velas, estas tres mechas. Esto en su momento fue una zona de soporte, no se sabía con exactitud qué iba a ser el precio, pero podemos ver, por ejemplo, 3 velas más o 4 velas más, hablando de 4 meses más, y luego desde esta zona ver un movimiento. Bueno, primero para ser bastante técnicos, que me gusta hacerlo, un movimiento hacia esta zona. Esto sería una resistencia, probablemente pues tenga un pullback en velas semanales o de varias semanas. En velas mensuales ver un pullback es bastante más complejo porque cada vela dura un mes, y luego ya si quiebra esta zona sería una zona bastante buena, mínimo para volver hacia sus anteriores máximos históricos. Estamos hablando de que estamos en velas semanales, pues entre 6 y 7 meses aproximadamente, o para final de año probablemente. Un movimiento así, siempre y cuando no rompa toda esta zona por debajo, no rompa la EMA y no rompa el order block diario, si no ya nos iríamos a esta zona sobre los 17, $18.000. Pero bueno, eso lo iremos viendo a medida que el precio vaya actuando, e iremos promediando a medida que el precio vaya al alza o vaya a la baja, pues iremos aplicando una estrategia u otra. Esto en velas mensuales es lo más importante que ver, que el resumen es EMA más bloque de órdenes, más viendo un rechazo en velas mensuales. Si nos vamos a velas semanales, probablemente lo habrán escuchado, también lo he dicho por Discord, esto de aquí es histórico. Todos son velas rojas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando venga un impulso no va a ser suave, o sea, no va a ser un pequeño impulso al alza, va a ser un impulso que probablemente recoja toda la liquidez que ha dejado estas velas hacia abajo
va a ser un impulso que llegue mínimo a por encima de esa liquidez bajista que has estado obteniendo. Esta liquidez bajista no es más que movimientos on-chain, que datos on-chain dicen que este movimiento proviene de los exchanges. En este caso, yo estoy viendo este gráfico a través de la base de datos de Coinbase. Pues, ¿qué nos dice? Que Coinbase, las personas, los retailers, que somos nosotros, y grandes inversores han estado, sobre todo grandes inversores, han estado comprando Bitcoin y lo han estado sacando en este caso, de Coinbase o de los exchanges hacia billeteras frías. ¿Qué quiere decir esto? Que están sacando los Bitcoin de la circulación del mercado general, por decirlo de alguna manera. Entonces se está reduciendo la oferta. Al reducirse la oferta de Bitcoin en exchange, los exchange no tienen tanto Bitcoin para vender. Como lo he dicho en otras ocasiones, en nuestro nivel no se nota, pero imagínate que eres una persona de gran capital y quieres comprar 100 millones de Bitcoin, probablemente tu operación en la mayoría de exchange se quedaría pendiente varios días. De hecho, hace una semana me parece que Manny, el de Mundo Cripto, abrió una tesorería para Mundo Cripto. Quisieron comprar, no recuerdo cuántos millones en Bitcoin, y les ha tardado semanas en realizarse la compra. De hecho, creo que todavía no se ha realizado al 100% esa compra, habría que verificarlo, pero les ha tardado semanas precisamente porque los exchanges están escasos de Bitcoin, aunque ustedes no lo crean, porque es limitado. Entonces, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas con esta, que le faltan 5 días para cerrar. No sabemos cómo va a cerrar, pero bueno, contamos 8 semanas en negativo consecutivamente. Nunca antes en la historia de Bitcoin había habido 8 velas semanales en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que encima, si analizamos datos que les he estado comentando, venimos de un order block diario, venimos de una EMA mensual muy fuerte y venimos de 8 semanas en negativo. O sea, cada vez nos acercamos más a un rebote alcista que puede ser bastante fuerte a nivel técnico. O sea, operar en futuros es más complicado porque sabemos que tenemos la zona de liquidación de nuestra posición, pero en spot creo que es de lo más interesante y creo que es uno de los puntos más importantes en los que nos estamos encontrando en el gráfico de Bitcoin. Si lo miramos semanalmente, tenemos claramente pues, los anteriores soportes que ha tenido a lo largo de la historia. Vamos a darle un poco más de opacidad a ese soporte. Vemos como aquí llegó a esta zona y nos dio un impulso, llegó a esta zona, nos dio un impulso y ahora mismo nos encontramos en esta zona con mucha más potencia y con muchos más datos alcistas que lo que venía haciendo anteriormente. Y en este caso ya tenemos nuevas resistencias que marcar, que pueden ser las gemas, mínimo la primera resistencia sobre los 36, la segunda resistencia sobre los 41, 42, que es la que hemos comentado en el Discord, y la tercera resistencia la tenemos sobre los 46, 47 mil dólares. Entonces, en esos puntos, probablemente esto ya es más corto, mediano plazo, podemos ver el precio de Bitcoin sobre esa zona, siempre y cuando no haga ruptura de lo que les comentaba antes, sobre todo el bloque de órdenes diario. Vamos a revisar también, no sé si lo han entendido, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, me pueden parar, me pueden comentar, saben que no hay problema con eso. Yo por mi parte bien, Jorge. ¿Lo están entendiendo? ¿Lo van viendo más o menos como trato de explicarlo de la manera más sencilla también? Sí, sin problema. Perfecto. Perfecto. Lo Vale, único pues son muchos datos, pero sí es verdad que hay que fijarse en esos sí, yo sé detalles. que son muchos datos, por eso también siempre intentamos grabar la clase para después poder verlo otra vez si tienen alguna duda. De todas maneras, sabes que conmigo por privado siempre estoy disponible, trato de responder todo lo posible. Así que sin problema, que si tienen alguna duda la apuntan y tienen que hablarlo conmigo después, pues no hay problema ninguno. Vamos a meterle el RSI, que se me quedó atrás. Les quería mostrar esto que lo estuve analizando hoy. Vale, el RSI, como algunos lo saben, otros no, es el índice de fuerza relativa. Lo que nos marca es un parámetro que está sobre los 69, 70 y un parámetro que está sobre los 30. Vale, pues dentro de esta barra lila, en teoría, Bitcoin sabemos que es algo extraordinario, que desde que salió este activo al mercado, pues ha sido el activo de mayor revalorización mundial. Por eso en velas mensuales
está más por arriba que dentro del cuadrado lila, que en otros mercados, si lo analizan, verán que está más enfocado a estar dentro de su rectángulo natural de este indicador. Pero les quería mostrar esto aquí. Y el fondo sobre todo. Vale, los fondos del RSI. El RSI, vemos aquí un primer fondo, que como les comentaba, eran en el 2019, 2018, después de la gran caída del 2017, cuando la mayoría de personas conoció Bitcoin, vimos que llegamos hasta los 3.500, 3.100 dólares, que es este punto. Esto es un fondo que, como comentaba antes, la EMA también está por esa zona. Entonces el RSI más la EMA tenían fuerza, tenían un fondo. Luego llegó el fondo del COVID, que fue aquí, y que es este, que tiene EMA, RSI y encima la causa que fue de la pandemia, que separó todo. Luego sus máximos históricos que los acompañan en este punto. Y ahora fíjense cómo nos encontramos también, disculpe, muy cerca del fondo. Perdón. O sea, si ampliamos esto, nos quedamos muy cerca de tocar este fondo. O sea, que es un dato más que les quería mostrar, que el índice de fuerza relativa es bastante exacto también, que añade fuerza a nuestro análisis alcista que estamos buscando al mediano largo plazo en velas mensuales. Quería enseñarles esto también, ya que es bastante importante el RSI, actúa mucho en mi estrategia y creo que es un indicador bastante bueno para aplicar. Entonces, para que tuvieran también pues ese punto más de referencia, que tenemos más de 4 puntos de referencia alcista o de una zona de fondo ya muy cercana. Si nos vamos a ver las semanales, tenemos pues este soporte semanal que les estaba comentando hasta hace un momento, el bloque de órdenes diario que ya ha causado un rechazo, aunque bajo mi punto de vista probablemente esta semana podríamos ver que el precio vaya muy cerca de nuevo a testear pues los 26.100 dólares aproximadamente, porque con una vela de liquidez sola no basta. Vemos aquí que el mercado siempre busca más velas, mínimo siempre son 3, pues son 3 movimientos. En este caso fueron 4, en este caso fueron 4 también. Probablemente veamos un movimiento muy parecido sobre este rango de 4 velas semanales, hablando de un mes más bajista. Y luego de ahí aprovechar todo este tiempo para acumular todo lo posible y luego de ahí podremos ver movimientos alcistas probablemente en una probabilidad de más del 87% si aplicamos las matemáticas. Esto es lo que les quería mostrar hasta hoy. Si tienen alguna duda, pues me pueden decir, o si tienen alguna criptomoneda que quieran analizar. No analizo las demás altcoins, ya que se encuentran en puntos muy similares a Bitcoin. Son puntos de fondos, puntos de soporte, zonas de acumulación, precios bastante buenos de entrada. Sabemos que tenemos más de 50, más de 50 proyectos analizados y filtrados que todos ustedes tienen a disposición. Si no los tienen, me los pueden pedir sin problema. Los más en los que hemos estado enfocados ha sido SageZ, no porque le tengamos más cariño a este proyecto, sino simplemente porque destacamos el trabajo que están haciendo, que es un trabajo brutal, lo que están haciendo y lo que están consiguiendo, cómo han escalado el negocio, y me gusta invertir en criptomonedas de alto valor y encima si están a centavos, pues mucho más cuando en el futuro van a costar dólares. Comprar a centavos y vender a dólares es bastante atractivo. Y más ahora, ¿no? Por el tema del mundial, con el Mbappé este, los cojones. Bueno, Me diré mareado. no sé si Mbappé le afecta No, a CJZ. pero sé que... CJZ tienen muchos patrocinios y o sea, están haciendo un trabajo de verdad que es increíble. Es brutal. No, lo digo Por cierto, si a alguno le gusta teletrabajar, si se meten en su página web, tienen trabajo de todo tipo, por si les interesa echarle un vistazo en la página oficial de socios.com, CHZ. En la apartado CHZ tienen trabajos bastante bien remunerados y que si se dedican al mundo digital o algo parecido, pues tienen mucha salida.
Yo lo digo no por Mbappé ni nada, sino lo digo porque, como dices tú, el Mundial de Qatar, por ejemplo, se va a enfocar Ujú. mucho en el tema esto de fan token. Porque son Sí, sí, uno sí, de estas exacto, gentes que están llevando mucho el tema este y lo quieren apostar así bastante fuerte. exacto, sí. O sea, YZ está bastante involucrado en muchos Y en proyectos, sobre Francia todo se está moviendo un montón. en el mundo del fútbol ha sido brutal. Al final, el mundo del fútbol es un negocio muy bueno y las criptomonedas han llegado a incursionar en ese sector y lo están explotando y los pioneros han sido pues socios.com, que es YZ. Yo por una parte nada más, una duda es el tema del Bitcoin, de esperaría para seguir comprando spot, ¿no? Un poquito, arriesgar un poco que baje, para que toque... Realmente soy fan y lo aplico en muchas cosas, de compras progresivas. Es lo mejor para mí, o sea, incluso para capitales pequeños, para que te vayas adaptando a invertir. Si tienes 100 euros, puedes utilizar, no sé, el 20 o el 30% de tu capital, eso va más o menos en la persona. Decir, bueno, pues sobre los 30.000 para mí es un punto de compra. Perfecto, pues compro en 30.000. Si vas a 26.000, pues compro otro 20 o 30% en 26.000, perdón. Y habré gastado pues entre un 40 y un 60% del capital disponible que tengo y encima tengo un 40% de liquidez o un 60% de liquidez, depende del porcentaje que hayas utilizado. Todavía para si el precio pues continúa cayendo. De por medio estarás también realizando un promedio a la baja que te está dando más criptomonedas, que es lo que te tienes que enfocar. Estarás obteniendo más satoshis, en este caso hablando de pequeñas cantidades, que al final lo que te hacen es mejorar tu promedio porque estás invirtiendo a la baja. O sea, si tú compras Bitcoin en 30.000 y compras Bitcoin en 15.000, la misma cantidad de dinero hablamos, en 15.000 estás obteniendo más Bitcoin. Cuando Bitcoin recupere la zona de los 30.000 ya habrás sacado un 100%. Y la Sí, compra que hiciste en 30.000, pues estarás en break-even. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que habrás obtenido con tu mismo capital un 100% de dinero, pero tendrás más criptomonedas, que al final es lo importante de este juego. No es enfocarse tanto en el capital en dólares o en euros, sino enfocarse más en cuántos Bitcoin tengo o cuántos CHZ tengo. En ese sí, punto es pues al sí. que hay que llegar si estás invirtiendo en el mercado de las criptos. Obviamente, emocionalmente, siempre tendemos a metí 100, ahora voy 60, metí 100, voy 50, metí 100, voy 40, metí 100 y voy 10. Y eso nos entristece o psicológicamente nos afecta. Pero en esos precios compras, por ejemplo, el otro día compré CHZ y con lo que compré CHZ en 0.30 ahora compré y dupliqué las monedas, o tripliqué con la misma cantidad de dinero y dije, es que fue una barbaridad. El caso de Luna, por ejemplo, que es un caso súper extremo. El otro día cuando hicimos bueno, yo personalmente hice la operación, no la recomendé por el canal ni mucho menos, pero compré con, no recuerdo cuánto fue, $30 o $40, lo que la semana anterior eran 15 millones de dólares. O sea, que es una barbaridad en monedas. Pues eso, traducido a criptomonedas estables como Bitcoin, Ethereum, etcétera, es muy atractivo el acumular criptomonedas. Sobre todo para personas que quieran pues generar un poco más de dinero a largo plazo y me dicen, ¿qué recomendarías tú? Pues yo me iría, por ejemplo, ahora mismo más a Ethereum, más que a Bitcoin, aunque el Bitcoin es el referente y está en buenos precios. Ethereum me Sí. parece una criptomoneda bastante buena y cuando salga Ethereum 2.0 pues me parece muy interesante. Aunque hay un dato que no me gusta de Ethereum, que no sé si todos lo saben, Vitalik Buterin, que es su fundador, posee más del 70% de los fondos de Ethereum. O sea, ese hombre se marcha y Ethereum se va con los Ethereum, ¿sabes? Es lo que quiero decir. Entonces, es un dato que hay que tener en cuenta. Lo hemos visto en Luna, lo comento porque lo hemos visto en Luna, como un top 10 pues prácticamente desaparece. No creo que Ethereum sea el caso, ya que el ecosistema de las criptomonedas mayormente se basa en Ethereum, no en Bitcoin, por los smart contracts, el metaverso, etcétera. Los nodos, mucha parte de la blockchain está muy arraigada a Ethereum. Entonces, Ethereum me parece un proyecto brutal, con buen precio para comprar, aunque yo compartí en su día los precios en los que iba a estar comprando, que era 3.000, 2.600 hasta 1.400 aproximadamente. Déjame revisarlo.
Sí, hasta los 1400 es mi último punto de compra. 1400, 1600 y 2000, que se me ha activado solo la de 2000 y se quedó a poco de la de 1600. Son 3 puntos de compra en las que Ethereum me parece brutal para acumular Ethereum, que a lo mejor alguno se puede permitir comprarse un Ethereum en 1600 o medio Ethereum, que en el futuro puede valer 4000 y ya tiene una buena rentabilidad. Yo en lo personal, por ejemplo, puede sonar avaricioso quizás, pero no le veo rentable, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, yo no tengo el capital para permitirme un Bitcoin y tampoco para permitirme un Ethereum, por ejemplo, dentro de mis inversiones. Luego en casa tendré mis ahorros y tal, pero Claro. el dinero que me permito utilizar para invertir, pues no dispongo de ese capital como para tener uno de cada. Entonces no le veo yo la rentabilidad de tener 0,000 Ethereum o Bitcoin, ¿sabes? Te entiendo, No. te entiendo, pero porque a lo mejor lo comparas con proyectos como CGZ, puede ser que a lo mejor dices tú, pues puedo obtener más monedas. Exacto, lo veo así, ¿sabes? Como que psicológicamente no te sacia, ¿sabes? Tener 0,00 Satoshi. Claro, yo te entiendo ese punto porque yo en su día también pasé ese punto, pero es como, no sé cómo explicártelo, es como una barrera que te pone en tu mente al final, porque al final es una barrera, porque lo que tienes que fijarte es el porcentaje de beneficio que le puedes obtener a esa cripto. Obviamente es lo que yo digo y en lo que más me enfoco sobre todo es en personas que no tienen capital para un Bitcoin o no tienen capital para un Ethereum, como acabas de comentar. Y me parece bien que se invierta en CGZ y sobre todo en los precios en los que está, porque de irse a 0.30 ya está sacando un beneficio brutal en los puntos de compra que tenemos ahora, aunque hayamos tenido puntos de compra más elevados de 0.30, el promedio comprando a 0.11 se te va por debajo de 0.25, 0.20 tranquilamente. Y de 0.11 a 0.20 te marcas prácticamente, bueno, a poco, un 100%. Yo ahora mismo, cuando la caída, cuando Bitcoin tocó los 25.000, creo que fue. Vale, pues recuerdas que había hablado contigo y te comenté que yo Super no disponía de Super. Sí, que compraste. Me había quedado fuera porque lo vendí cuando tuve un margen de beneficios y lo invertí en chilis y demás. Vale, pues ahora con la caída he obtenido casi como 1000 Super, por lo menos, ¿sabes? Bueno. Y ahí están. Qué bueno. Ahí están. Qué bueno. Y Sí, con chilis. 1000 Super al final, el Super volverá mínimo a los $2, que ya ha estado antes de la caída. 1000 Super a $2 tienen $2000. Sí, es dinero, ¿eh? Claro. Y por ahí, sí. y por ahí ya podrás ir mirando de la opción de comprarte un Ethereum. Sí, cuando llegue el momento, sí. Lo que sí Esto es progresivo al final. Yo siempre hablo desde mi experiencia. Me quedan muchas experiencias y muchas cosas por aprender, obviamente, pero mi experiencia, o sea, mi primera inversión fueron 15 euros en su día. Y fue en Ethereum, casualmente, en Coinbase, cuando Binance no aceptaba ni pagos con tarjeta. O sea, tenías que comprar en Coinbase y si querías usar Binance tenías que enviar de Coinbase a Binance y no había ni estado el coin. O sea, lo de la red de Tron por $1, olvídate, la sablada era importante. Y sobre todo en Ethereum en esa época. Pues poco a poco, también es verdad que he acompañado el mercado cripto durante más de 6-7 años, que al final pues solo con haber tirado el dinero ahí crece sin tener conocimiento ninguno, pero por el camino me ha dado los conocimientos y me ha dado la habilidad de encima aprovecharme de las caídas y de obtener más beneficios. Y te digo que 100 euros mensuales pueden cambiar tu vida en 10 años. Aunque suena poco, 100 euros se lo gastan muchas personas en unas playeras. Yo en su época decidí pues invertirlo y me quité algunos caprichos y seguía siendo una persona joven que salía de fiesta, que gastaba y tal, pero una parte de mí decía, tiene que ir para aquí. Y fui bastante estricto con eso. Y te digo que 100 euros te cambian la vida a largo plazo. Sí, yo sigo pensando a largo plazo. De hecho, ahora mismo con Chile tenía un promedio de 0,30 y lo he bajado gracias a la bajada a 0,22 y seguiré bajándolo, obviamente. No he metido más dinero esperando a cobrar ahora a final de mes
y volver a meter 50 eurillos a lo mejor y repartir entre chilis y super a lo mejor, quizás. O lo meto todo directamente en chili, no lo sé. Es que tiene mucha fuerza porque ir comprando a la baja cuando los mercados recuperan, porque esto un montón de personas se asustan y dicen, no, es que el portafolio me ha bajado, ¿verdad? Los mercados siempre van a recuperar, siempre. La historia dice eso, tú miras el gráfico en Nasdaq, que no es la primera vez que lo he enseñado, y lo miras y dices tú, ¿qué pasa? O sea, es una brutalidad. Cuando en el 2008 cayó todo, 2008, 2009, todo el mundo decía, esto no va a acabar. Y ahora lo miras y dices tú, es el Everest, el gráfico es el Everest hacia arriba. Y probablemente con la crisis que viene, y hay una crisis importante económica que yo digo avisando. Bueno, tú me lo dijiste y me dijiste, no, yo me acuerdo de ti cuando hablabas hace, ¿cuándo fue eso? Hace 5, 6, 7, 8, bueno, 5 o 6 años, que yo Sí, hablando ¿cuándo fue? Creo que fue en 2019 o en 2018, un día que nos encontramos en la ballena. Sí, pues por ahí fue, y es que desde ese punto lo único que han hecho es seguir imprimiendo dinero, y lo que yo siempre he venido avisando, cuando no se puede imprimir más dinero, solo hay dos posibilidades: o contrarrestan con el oro existente o el mercado tiene que caer, y es normal que caiga. No es una cosa, es limpian el mercado, habrá muchas personas que se han pasado sus niveles económicos por donde no debe pasarlos y sufrirán mucho, pero el mercado no, el mercado no es un juez y toma sus decisiones, y cuando cae todo. Por eso, como la noticia que pasé antes, Bill Ackman decidió decirle a todos sus inversores, que Bill Ackman ha sido una de las personas que más dinero ha ganado incluso en el COVID, invirtió en seguros de salud cuando vio lo del COVID, y ya sabemos lo que pasó después. Bueno, ganó en apenas unos meses más de $1 billón, y ha decidido retirar todas las posiciones en acciones que él tenía, y se lo dijo a sus inversores, le dijo que finalizaba de momento su trabajo hasta que la recesión pues acabe, porque sabe que la Reserva Federal no está haciendo las cosas como hay que hacerlas, y sabemos que la economía de Estados Unidos está apoyada por un alfiler que es la impresora. Cuando la impresora deja de imprimir dinero, se acaba el ritmo, y cuando se acaba el ritmo viene el desfase económico que no soportará el mercado, y perderá pues el poder que tiene el dólar ahora mismo, que es con lo que se compra el petróleo. Perderá pues esa moneda de reserva mundial, que no sé por qué le dicen reserva si no tiene nada que la contrarreste, como puede ser el oro, y caerá pues por su propio peso. Simplemente. El otro día vi un vídeo curioso, tío. Bueno, no era un vídeo en sí, sino que aparecía un dato, y es que en Venezuela, por ejemplo, debido a el dinero que está súper devaluado, en las calles, tío, la gente compraba yo qué sé, la tienda de aquí debajo, yo qué sé, tu vecina que tiene una tienda, con pepitas de oro comprando entre ellos, tío. Es que el oro al final es como... el oro es limitado, el oro no hay más si no lo minas, y al final siempre ha sido, o sea, si tú miras la historia de la economía, todas las economías, o sea, todas las divisas, incluso las romanas, la gente de Roma dice que el Imperio Romano, ¿sabes por qué cayó? Realmente cayó por su inflación de moneda, porque no tenía valor realmente. Entonces, todas las monedas, todas las divisas que no tienen algo que contrarreste su valor o tenga una tabla de medida de valor como puede ser el oro, terminan yendo a su precio original, que es cero. Lo único que vale el dinero es la confianza de cuando a ti te dan un billete de 10 euros, tú vas a poder usar ese billete de 10 euros, pero cuando ese billete pierda el valor real, que es cero, no vas a aceptarlo. En Venezuela hay fotos con el dinero en la calle y no vas a aceptar ese billete. En Zimbabue hubo una hiperinflación y tuvieron que sacar billetes de $1 billón porque no daba, el dinero no daba. O sea, a lo mejor con el billete de $1 billón te comprabas una caja de leche y un cartón de huevo y se te acabó, y ya está. Yo, por ejemplo, he ido a países devaluados, como por ejemplo, no sé, el último que he ido fue a Albania, súper devaluado, o sea, te cortabas el pelo y eran 2,94 euros, y para ellos eran 400 leques. Y con 400 leques ahí comía varios días, ¿sabes? Y aquí, por ejemplo, un corte de pelo promedio son 14, 16 euros, en mi caso 14, donde me corto el pelo, son casi 6 meses
de cortarme el pelo en Albania, si cojo ese dinero para cortarme el pelo en Albania. Entonces, si te vas a Venezuela con 50 euros, te matan, porque ahí vale mucho dinero a su moneda. Te matan es una expresión, pero que digo que igual que si te vas a Cuba, claro, es una pasada. Y todo eso lo provocan decisiones, o sea, de imprimir dinero sin tener algo que le aporte valor a ese dinero. Simplemente la confianza de las personas. Cuando la confianza de las personas se rompe en el dinero no vale nada, es un trozo de papel que tú aceptas porque tienes confianza, al igual que la gente ha decidido aceptar Bitcoin. Si ahora las personas dijeran yo no acepto Bitcoin, yo no quiero Bitcoin, pues Bitcoin iría al precio que las personas han decidido, que es cero. No hay más. Y eso sucede con todo, desde la época de la saga hasta la época del dinero moderno de hoy en día. Y una pregunta, Jorge. En el caso de que pasara lo peor de lo peor con respecto al dólar, se va a cero, la economía se va a la mierda, ¿sabrías en qué se respaldaría la economía que conocemos a día de hoy? Pues simplemente pueden hacer un reseteo, ya que más del 96% del dinero de hoy en día, bueno, les voy a mostrar, creo que se los mostré en su día, voy a compartirles un dato, no les quito mucho más tiempo. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿Se ve? sí, se ve. Perfecto. Vale, les voy a llevar a una web que es The Money Project. The Money Project lo que es el proyecto del dinero, ¿vale? Vale, lo que vamos a ver en este dato es donde está prácticamente todo el dinero. Está actualizado del 2020, o sea, hace 2 años aproximadamente, bueno, hace 2 años. Lo que pone aquí, todo el dinero en los mercados de una sola visualización. Va a decir cuánto dinero hay en el planeta y dónde está metido ese dinero, para que se hagan una idea. Entonces, cada cuadrito negro que vamos a ver en este proyecto vale 100 billones de dólares, que no es lo mismo que billones de euros, serían 1.000 millones, para que tengan una idea. Entonces, lo primero que nos muestra este proyecto en plata, hay un poquito menos, este cuadrito es más pequeño que este, como aquí no lo dice, hay en plata, ahora en el 2020, hablando del 2020, recuerden, hay casi 44 billones de dólares a un precio de 17,20 la onza. O sea, toda la plata que hay en el mundo acumularía una cantidad de 44 billones de dólares en el 2020. En criptomonedas, pues poco más de 240 billones de dólares. Actualmente habría que verlo ahora, me parece que está en torno a los 100 billones de dólares. Ha bajado respecto a ese punto, probablemente fuera en una de las subidas que tuvo las criptomonedas. Tendríamos que verlo. Vale. Esto sería pues, un presupuesto militar que tienen, que bueno, como podemos ver, esto sería el planeta. Esto es del 2018. Estados Unidos pues tendría, si esto fuera una tarta de todos los ejércitos del planeta, el 36%, China el 14% y el resto del mundo el 50%. Y eso pues acumula pues 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000 billones, casi 1.800 billones de dólares de gastos anuales militares de los ejércitos del planeta. Vale, esto es un déficit, que no nos vamos a centrar en ellos ni en todo esto. El balance de la Fed, que no vamos a centrarnos en ello, pero bueno, para que más o menos se vayan haciendo ideas, pues hay 7 trillones, o sea, esto ya es una verdadera locura. Este proyecto yo lo he estado analizando bastante durante bastante tiempo, algunos ya lo habrán visto conmigo. Aquí nos muestran los billonarios, pues, las personas más ricas del mundo. Tenemos a Jeff Bezos de Amazon, a Bill Gates de Microsoft, a Arnaud, que es de la compañía de marca de ropa, la de Louis Vuitton, no recuerdo ahora exactamente, me parece que Louis Vuitton, Chandon y todo ese tipo de bebidas, Mark Zuckerberg de Facebook, Ellison, pues todo esto es lo que conglomera pues, los millonarios, que son 8 trillones de dólares. Vale, y aquí nos vamos al oro, que es un punto importante. En este gráfico nos muestra que para joyerías
existe un 47% del 100%, pues el 47% del oro es para joyería. Lo demás son reservas, y luego hay pues instituciones privadas, y luego pues las reservas oficiales, y luego otros no se ha establecido qué es. Puede ser oro de personas pues de herencias que no está registrado. Todo esto me imagino, entiendo que es una parte pues registrada de ese oro, y se sabe que ahora mismo hay pues más o menos a $1.715, que más o menos el precio está muy cerca, pues hay casi 11 trillones en dólares. Que lo que les comentaba yo en la anterior clase, si no me equivoco, es al nivel que hay de dinero en la economía, que ahora lo vamos a ver en este proyecto. Si hiciéramos matemáticas más o menos simples, pues con el dinero que hay para contrarrestar con oro todo su valor, el oro debería subir cerca de los $50.000 la onza. Es una barbaridad, pero para contrarrestar toda la deuda que trae Estados Unidos y el resto del planeta, tendría que irse el precio pues sobre esos niveles, sobre los $50.000 la onza. Aquí vemos las 500 fortunas, que es más o menos como el S&P 500 hablando. Las 5 más grandes componen el 24%, y el resto, pues lo demás, que son trillones y trillones. Aquí vemos los mercados, el stock, el NIS se lleva, que es la bolsa de Nueva York, se lleva el 31,5%, el Nasdaq 14,5%, y todo lo demás pues tienen estos datos. En total, cerca de 90 trillones de dólares. O sea, si nos ponemos a sumar todo lo que hemos visto aquí para atrás, es una barbaridad de dinero, increíble. La mayoría de este dinero, quiero que sepan, que ha sido impreso de la nada, simplemente lo han imprimido, sobre todo en la época del COVID, cuando mayores impresiones de dinero se han hecho, de billones, y directamente lo que han hecho es inyectar a los mercados. O sea, artificialmente los precios han subido. Como si coges a tu empresa y le metes un crédito de 300 millones. Tu empresa realmente vale 300 millones, pero no es producido por tu servicio, simplemente ha sido una inyección de crédito. Pues esto es lo que ha sucedido en la bolsa de Estados Unidos, en el Nasdaq y en las demás bolsas del mundo. Esto es lo importante. Esto es el dinero, lo verde es lo físico, y todo lo demás es digital. ¿Qué quiere decir esto? 7% físico, antes dije 96%, me disculpan, es 93%, es no físico. Te respondo la pregunta ahora por aquí, Sam. ¿Qué pasaría si todo cae a cero, que con el dinero? Vale. Como el 93% no es físico, ¿qué significa? Que es un número que tu banco escribe en tu cuenta bancaria cuando a ti te ingresa la nómina tu jefe, o si eres autónomo y ganas tú tu dinero y te hacen una transferencia. Realmente tú tienes ese número escrito por el banco, pero no tienes los billetes en la mano. No existen esos billetes, tú no los tienes hasta que vas al cajero y los sacas. ¿Qué sucede si el 5%, que sé que es menos, pero les voy a decir el 5% de los clientes, por ejemplo, de la Caixa, van a sacar todo su dinero? Que no hay dinero. ¿Por qué? Porque solo existe el 7% del dinero físico mundial. Si todos los clientes de un banco fueran a sacar su dinero, no habría dinero para todos, y el banco entraría en bancarrota, en quiebra instantánea. O te pondrían un límite de, mira, no puedes sacar todo, puedes sacar solo, como vimos en Grecia hace unos años, solo 60 euros. Y tú a lo mejor tienes 1000 dentro. Pues como el ser todo esto no es físico, una de las opciones es un gran reseteo. Simplemente reinician el sistema, como no es físico, da igual, y a medida que se empieza a generar de nuevo, pues se volverá a empezar a poner números simplemente a través del ordenador. ¿Qué quiero decir con esto también? Por ejemplo, cuando tú te quedas en rojo en tu banco, si alguna vez les ha pasado, simplemente es un número, tú realmente no estás en rojo, el banco no ha pagado tu recibo, simplemente te ha puesto en rojo a ti para aprovecharse y cobrarte unas comisiones, pero es como si pones en el Paint un color, o azul, o negro, o rojo, pues te lo ponen en rojo y ya está, simplemente, pero no se han cobrado ese dinero. Y de hecho ha habido un montón de juicios en los que han denunciado a los bancos porque realmente no han pagado la factura. Si tú, por ejemplo, de la factura, no sé, por poner un ejemplo, de Malsa, el agua, y te lo cobra el banco y te quedas en números rojos, en Malsa no ha recibido el dinero, para que lo sepan. Simplemente es para presionarte a que tú ingreses ese dinero, y ya luego se te quedará en estable y se aceptará ese pago en esa empresa. Si seguimos hacia abajo, vemos el débito global. Aquí empieza pues a caminar la cosa, vemos 253 trillones, y para no quitarles mucho más tiempo, vamos a saltarnos a lo importante que es para mí. Esto es el real estate.
son 280 trillones en total. Vemos que cada cuadrito eran 100 billones, es una pasada. Esto es residencial, todo lo que viven personas, esto es comercial y todo lo demás es agricultura. Quiere decir que cada vez quedan menos terreno, menos tierra, y la tierra es lo más valioso. La tierra no se fabrica nunca más, ni va a haber más tierra, no la puedes poner encima de un edificio, la tierra. Entonces, ya estamos llegando al 80% de la ocupación global en edificios, en comercial un 11% y en la agricultura queda un 9,7%. O sea que si quieres montar más de esto, tienes que quitarle a esto. Por cierto, Bill Gates es el mayor terrateniente de Estados Unidos. Si ha hecho este movimiento en tierras de agricultura, ya sabemos por qué. Se ha anticipado y tiene negocio para rato. Lo que les quería enseñar es los derivados, la famosa crisis del 2008. Derivados, hipoteca subprime, como lo quieran ver. Los derivados no se han pagado a día de hoy. Y la estimación es que son casi 560 trillones de dólares. Es una estimación, no se ha calculado exactamente. Imagínense que una crisis no es más que, o sea, derivados, no sé si saben lo que es la crisis no sé si han estudiado lo que fue la crisis del 2008, si no les recomiendo ver la película La Gran Apuesta. Pero lo que hacían eran hipotecas que eran de clase A, pues realmente no eran de clase A, sino que eran de clase C, incluso D, pues hacían paquetes. Y hasta un vendedor de Kleenex que te vendía Kleenex en el semáforo en Nueva York tenía 5 propiedades a lo mejor, porque no filtraban la información económica y le daban hipotecas a todo el mundo, pero las comprimían en paquetes de baja clase y las vendían como clase A con intereses altos, sobre todo en intereses variables. ¿Qué sucedió cuando eso llegó a su tope y no se pudo producir más? Que todo se desmoronó. Y cuando todo se desmoronó, como había personas que no habían pasado pues las pruebas pertinentes para calificar su economía, pues todo se fue cayendo en bancarrota, impagos, y cuando sucede una ola de impagos, pues se viene abajo el sector, que era lo que explicaba el otro día en el Discord sobre las recesiones. En el 2008 fue la de la inmobiliaria, la de los tulipanes, fue por un producto que fueron los tulipanes. Las .com fue por las .com. Pero hoy, la de ahora, es en todo. Es en todos los mercados. No es tulipanes, no es casas, no es .com. Es absolutamente todo. Es el Nasdaq, es el NICE, es el inmobiliario, es el comercial, es el empresario. El empresario que no dejan caer en un mercado. Cuando rescatan una empresa que pide un rescate, esa empresa lo ha hecho mal. No ha sabido gestionar sus recursos eficientemente y por eso pide un rescate. Y cuando se da ese rescate es como una oportunidad más para que vuelva a desaprovechar esos recursos que ya han desaprovechado, y más si no vienen de su esfuerzo. Es como si le das a una persona adicta a la droga dinero. ¿Qué va a hacer? ¿Gastarlo en droga? O una persona que no puede llegar a final de mes y siempre está corriendo a base de crédito, con tarjeta de crédito. Cobra y le descuentan 500, 600 euros de la tarjeta de crédito porque no llega a final de mes. Es simplemente porque lo que está haciendo con su dinero no es una buena decisión. Entonces a las empresas le pasa lo mismo, pero a mayor nivel. Y a mayor nivel, mayor atasco económico en un país. Cada vez que se rescata a una empresa que lo ha hecho mal, es perder la oportunidad de hacer algo eficiente con ese dinero. Pues los derivados sucedió así en el 2008 y más o menos para que vean todo lo que fue. Recuerden que cada cuadrito son 100 billones. Es una pasada, es una locura. Aquí vemos cómo fue el crash ya directamente. Y aquí se estima que es un cuadrillón, que esto se debe y que si sacas más o menos los números, bueno, han visto, es una barbaridad. Este dinero se está pagando y lo estamos pagando con impuestos muchas personas del mundo. Si sacamos la media, se supone que cada persona del mundo que nace hoy debe 50.000 euros de la nada por todo esto que han hecho atrás. Recuerden que somos 7 billones de personas en el planeta y cada persona debe aproximadamente, si hablamos en dólares, pues unos 60.000 dólares, unos 50.000 euros aproximadamente. Si lo quieren ver ustedes por su cuenta, The Money Project, lo ven y pueden estudiarlo más a fondo. Era para enseñárselo un poquito por arriba. Qué locura ese dato, ¿no? Qué locura. Así que ya saben, más cultivo.
Más agricultura, más... Realmente una economía, o sea, parece tontería, pero una persona por ejemplo, hay personas, hablando de España, que no saben llevar nuestra economía, obviamente, porque lo estamos sufriendo, somos el país más endeudado de Europa, estamos en la cola de deuda, y es provocado por decisiones. ¿Quién paga las decisiones? Los contribuyentes. Y es por simplemente una persona que sabe llevar su economía en su casa podría aplicarlo a mayor escala. Pero si no sabes llevar la economía en tu casa y somos personas en las que hablar de dinero en la sociedad es tabú, la gente dice no, ¿cuánto cobras? Y mucha gente no se dice cuánto cobra, o mucha gente en casa no habla con sus hijos de dinero, el padre pues llega a casa, no, en esta casa no se habla de dinero, de eso me encargo yo. Eso ha sido una figura muy vista en España. Entonces, o que la persona quiera asumir solo todos los problemas económicos. Si fuéramos un poquito más abiertos a la hora de hablar de dinero, si en la educación se hablara un poquito más de dinero, si se dieran más clases o se fomentara más cómo gestionar pues un poco el dinero, que gracias al internet pues se está consiguiendo llevar un poco más y las personas cada vez se interesan más, porque al final el dinero, queramos o no, rige nuestra vida. La mayoría, el 96% de las personas en el mundo se levantan a trabajar por la mañana por dinero, cambian su tiempo, que es lo más valioso, por dinero. Entonces, si tú no haces un buen uso de ese recurso que es el dinero, probablemente tengas problemas en la vida. Y problemas pueden ser, como por ejemplo, muchos lo saben, mi pareja ahora va a tener una operación grande. El dinero nos ha permitido hacer frente a esa operación, y cuando te encuentras con un problema así como el de salud, el dinero lo necesitas. Porque mucha gente me dice, no, a mí no me importa el dinero. No te importa el dinero, pero te levantas todas las mañanas a trabajar por él y quieres ese dinero. Entonces sí te importa realmente en el fondo. Entonces, mi mejor consejo es, están cambiando su tiempo por dinero, usen ese dinero eficientemente, ¿sabes? O sea, disfruten la vida como quieran cada uno, pero hablen de dinero, abran su mente hacia hablar de economía, abren su mente hacia hablar de mercados. Intenten que las personas que les rodean pues llevarlos a ese lado. A lo mejor un familiar puede estar pasándolo mal porque tiene un crédito, porque tiene una deuda, porque tiene lo que sea, y no hablan de eso y afectan mucho a su vida personal, simplemente porque en su mente es tabú hablar de dinero. Es como un tema muy cerrado todavía en la sociedad. Y lo que digo es eso, invitarlos a que hablen con las personas de dinero, que crezcan, que se rodeen de personas que quieran hablar de ello, ya que es algo importante en la vida, y que no se dejen calificar como que por hablar de dinero es algo malo, o que va a ser algo, o mira, este habla de dinero porque tiene, o lo que sea, que en España sucede mucho. Realmente no es porque tenga, simplemente porque hace mejor uso que el promedio de las personas del dinero, y no por nada, sino por la educación. Esto era un poquito lo que les quería traer hoy. Si tienen alguna duda o cualquier cosilla que me quieran comentar, aprovechamos. Por mi parte, nada, Jorge. Lo único es tener paciencia. Yo estoy en el momento ideal, tranquilito y con paciencia. Me alegro que lo sientas así. Hasta ahora el proyecto como tengo así, no tengo nada enfocado bien alto, sino más bien estar estable, tener un patrimonio, es lo que me interesa. Claro, realmente los cambios, pues, no, tú eres una persona súper joven todavía, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando estoy pensando, ahora tengo un montón de energía, yo soy una persona que trabaja, aparte tengo una empresa de servicios, estoy todo el día con clientes, estoy todo el día con obras, estoy todo el día con un montón de cosas, y lo que busco es aprovechar mi juventud y mi inversión. Por ejemplo, yo no vivo ahora mismo de las inversiones porque no podría hacerlo, pero no utilizo ese dinero para eso. El dinero lo estoy utilizando porque sé que la jubilación la quiero tener tranquila y no voy a dejar la jubilación de manos de un gobierno que no está haciendo nada eficiente con los recursos. Entonces, la tengo que hacer yo, y lo que estoy trabajando es de mis 40 a 45 años en adelante. Y lo estoy trabajando ahora con 26. Entonces, un poquito el que no se agobien con el ya. Todos queremos ya, estamos en la generación de queremos todo ya. Quiero comida, llamo a Uber. Quiero a Uber, a quien sea. Lo tienes todo ya. Quiero una película, tengo Netflix, no tengo que ir al cine. Entonces, como queremos todo ya, es esa cosa de siempre corriendo, siempre corriendo. Pero si lo miras con calma y das un paso atrás y te pones a mirar hacia el futuro,
es la mejor decisión que puedes tomar. Decir, vale, ¿cómo quiero estar yo a los 40 años? Y eso lo tienes que pensar ahora. La gente dice, no pienses en el futuro vendrá. Piensa en el futuro y di cómo quieres estar a los 40 años, o los 45, o los 60, los que te apetezca. Porque vas a llegar, y cuando llegues querrás estar como te imaginas ahora. No vas a querer llegar a los 60 y tener que seguir levantándote a las 6:30, 7 de la mañana para coger coche, tráfico y trabajar para ti o para otra persona, como sea que sea tu vida. Este tema lo he tenido yo con compañeros del trabajo. Estar en horas muertas y ponernos a hablar de, yo qué sé, en mi caso me pongo a hablar del grupo de trading y que estoy en esto, lo otro, tal, no sé qué. Y les digo, ustedes piensen ahora mismo, a un compañero mismo que es camarero, le digo, tú te quieres ver con 40 años aquí en esta misma barra, atendiendo a un cliente que te está poniendo malas caras y tú tragando todo eso con 40 años cuando estás ya quemado de estar no sé cuántos años en la hostelería y tal y cual. Dice, no, pero es que tal cual, no es tan fácil, no sé qué, no sé. Siempre hay un pero por delante, ¿sabes? Y no sé, no les hago ver, no consigo que vean más allá, sino como que tienen la mentalidad estancada en el ahora, ¿sabes? Es súper complicado, me frustra. Lo que pasa es que he decidido en plan, pues mira, yo les aconsejo esto, ustedes ya hagan lo que quieran con su vida. Te entiendo, Pero te entiendo esa parte. Que la gente no tiene esa visión a largo plazo, ¿sabes? Sí, te entiendo esa parte, es un detalle que lo busques. Bajo mi experiencia, vas a perder un montón de energía en ese tipo de cosas, porque hay un montón de personas que no es por nada, o puede ser la educación, como les comentaba, sobre todo por la educación, ¿sabes? La manera en la que nos enseñan, pues un horario, acatar órdenes, o esto se hace así, o no te equivoques, o trabaja para tener un coche, para tener una casa, para tener una familia. Esa es la vida que nos venden cuando somos jóvenes, ¿sabes? Entonces es como trabaja para tener dinero y ya está. Y es como tú dices, miran en el corto plazo, pero no se están enfocando en cómo voy a estar dentro de 10, 15 o 20 años. Y las decisiones que tomes hoy son las que te van a poner en el lugar ese en 10, 15 o 20 años. Eso es sin duda. Un caso muy cercano, no voy a decir nombres y tal, pero el ejemplo, por ejemplo, es el pibe trabaja donde yo, ¿no? Y claro, él está con una piba y ya como que le pidió matrimonio y a lo mejor llevan 2 años de pareja y ya está pensando en montar la boda, en que tiene que ahorrar dinero para la boda, pero también está pensando en sacarse el carnet y en alquilar una casa y ahora ha cogido vacaciones y está pensando en el dinero que va a pagar para el viaje, no sé qué, y yo me paré así, lo miré y le dije, Yayo, pero tú sabes la de gastos que tienes ahí por delante y no has cobrado ni este mes, ¿sabes? En plan, que no tienes ni para el siguiente mes, estás viviendo así al mes y ya estás pensando en todo eso. O sea, de aquí a los 40 años, que es lo que yo le estaba diciendo, te vas a ver en el mismo sitio donde estás, viviendo al mes. No. Pues esos casos se ven mucho, y a ver, no es que sea malo, porque al final es lo que nos han enseñado. No debemos culpa tampoco, porque tú no puedes elegir el camino, o sea, tú puedes elegir tu camino, pero sí es verdad que no puedes elegir cuando eres pequeño qué clase de educación se te da, porque tú no tienes la decisión. Tus padres van a buscar lo mejor para darte y lo harán de corazón. Puede ser erróneo, puede ser acertado. Yo, por ejemplo, bajo mi experiencia, yo en una familia súper humilde y me di cuenta de que todo lo que se había estado haciendo generación atrás de mi familia estaba mal. Entonces decidí cambiarlo yo, pero eso fue por mí mismo y porque me he dado cuenta de cosas en la vida, ¿sabes? Y te hacen cambiar ese tipo de cosas. Pero entiendo lo que dices y es una cosa que no es solo de una generación, ¿no? Esto viene de atrás y viene también por no ser abierto en hablar las cosas en familia, en tratar de buscar los cambios a mejor. Es simplemente esa pareja, esa persona, si tiene un hijo, va a tratar de darle lo mejor, va a ser el más trabajador, va a ser la persona más productiva en el puesto de trabajo y puede que sea una persona increíble, pero le está fallando la visión de no ver las cosas a largo plazo a lo mejor, o de decir, necesito un cambio, ¿sabes? Necesito cambiar mi vida, y a veces es difícil, y cuando tienes gastos, más todavía. Cuando tienes que pagar a final de mes, tú no vas a dejar que
de decir, me puedo permitir el cambio, y es que ni piensas en el cambio, simplemente piensas en que tienes que trabajar más para seguir generando, para poder seguir pagando ese estilo de vida que has cogido o has llevado. Entonces hay un montón de... He ayudado a personas que no tienen absolutamente nada, me dicen, me quiero ir de mi casa porque no aguanto a mi madre, a mi padre, lo que sea, me quiero ir de alquiler, y digo, tú sabes la oportunidad que estás teniendo de quedarte en tu casa, de que un plato, un caldero de potaje, o sea, ese dinero tú lo empiezas a ahorrar, ese dinero que te ahorras del alquiler, 400 euros mínimo, esa comida, lo que sea. Eso realmente no es una desventaja, que socialmente se ve como eso. La ventaja se ve el irte, el independizarte, eso es el logro. El logro es quedarte, el logro es ahorrar, el logro es invertir. Eso para mí es el logro. También es verdad que bajo mi punto de vista. Para las demás personas puede haber otro punto de vista, pero para mí ese es el logro. El saber que vas a tragar mierda durante 4 o 5 años, pero que dentro de esos 4 o 5 años tú vas a ser diferente. Vas a tener el bolsillo lleno y vas a decir, yo tomo la decisión de lo que quiero hacer ahora en mi vida. Y te podrás permitir ese alquiler y te podrás permitir, por lo menos durante unos años, ser la persona que quieres ser. Y a lo mejor eso te lleva al siguiente nivel. Entonces todo es cuestión de verlo con perspectiva. Me gustaría decir un par de cosas al respecto. Una que yo este año cumplo 49 y les digo que a partir de los 30, 32 años hasta la edad que yo tengo, la vida se te esfuma. O sea, es como la arena de la playa, la agarras y se te va cayendo. O sea, no tienes tiempo de controlar el tiempo que tú tienes. Entonces, lo que tú estás diciendo, Jorge, es muy valioso. Hay que tomarse un tiempo, hay que hacer una serie de sacrificios y quitarte de lo que tú quieres disfrutar a veces. Y ahorrarlo, invertirlo, hacer algo de modo que te vaya a fructificar más adelante, porque a mi edad ya, o sea, la energía que yo tenía con 25, la edad que tienen ustedes, yo ya no la tengo. O sea, yo con la edad de ustedes salía de marcha jueves, viernes y sábado, el domingo estaba de puta madre para echar un partido de fútbol y el lunes estaba trabajando o lo que sea, fresco. Hoy en día yo me he hecho una farra y el viernes y el lunes todavía estoy con la resaca. Entonces, la energía que tengan ahora es para trabajar y luego el dinero que tengan usarlo con inteligencia. O sea, es más, se dice, bueno, en la tierra de mis padres, en Corea, se dice que es más difícil gastar el dinero que ganarlo. Gastar el dinero significa administrarlo. Más difícil administrarlo que ganarlo. Y otra cosa que quería decir es que en países como Corea, Indonesia, Taiwán, no sé si en la India también, pero en estos países la gente entra en la bolsa de trabajo joven, con 22, 23 años, y entre esa edad, entre los 22, 23 hasta los 35 por ahí, invierten una gran cantidad de su dinero en meterlo a plazo fijo o en temas de estos de jubilación, para que les vaya trabajando el dinero y cuando llega a los 65, 70 años tenga una cantidad de intereses, el dinero que ellos han ido aportando, que no es mucho, a lo mejor el capital en sí en esos 15 años a lo mejor son 20.000 o 30.000 euros, ¿sabes? Que mes a mes vas metiendo 100 euros o 150 y no, realmente no es tanto, o sea, son 20.000, 30.000 euros. En un piso te gastas 10 veces más. Entonces, ese dinero que han ido apartando, luego 30 o 40 años después, les da unos réditos mucho más grandes por haberlo invertido. Y por eso, o sea, lo que quería contar eso, que es una visión inteligente de cómo tener una perspectiva de tu propio dinero en un futuro, porque ahora mismo los gastos que tienes al final son chuminadas, ¿sabes? Salir de marcha, irte a comer, eso está guay y tienes que tener un tiempo para despejarte y cultivar tus amistades, pero a ver, conozco mucha gente que se compra la ropa prácticamente por vicio y
y cosas de estas. Entonces eso no vale la pena. Realmente es que no vale la pena porque lo disfrutas 10 minutos y luego ya se te ha olvidado. Y una pregunta que quería hacer fuera de esto, cuando has mostrado la barra de la RSI, hay una onda amarilla. Esa onda amarilla sería la EMA de la RSI. Exacto. Es como... Sí, es como la EMA del R6, se podría decir así. Es la que está llevando el promedio del precio, el promedio por sesión, que según la escala en donde lo pongas, pues tiene variaciones, pero sí, es el promedio de ese R6. Se podría decir que es como la media móvil del R6. Vale, no sé. No. Y muchas gracias por tus palabras, porque al final es una visión de una persona que tiene recorrido en años. Vamos, los pelos de punta cuando dicen esas cosas, me categorizo como que soy una persona que escucho mucho a las personas mayores y se me interioriza tanto el saber que un día voy a llegar a esa edad y el visualizar cómo voy a llegar a esa edad. Que, vamos, me relaciono, o sea, me conecto mucho con las palabras que has dicho por eso mismo, porque escucho a las personas así y trato de ser esa persona que quiero ser en el futuro y sé exactamente la importancia que tienen las decisiones que tome hoy como persona. Y... Sí, disculpa. Es que, ¿sabes? Lo que estaba contando antes, hay gente que, mire, yo siempre he comprado coches de segunda mano y cuanto más barato mejor. Y tengo colegas que se han comprado el coche nuevo. Claro. Vale, yo me gasto 2.500, 3.000 euros en un coche que me dura 4 o 5 años y luego cuando ya se me ha fundido, pues paso a otro del mismo precio que me dura otros 4 o 5. En ese tiempo, lo que yo puedo haber ahorrado de no comprarme un coche, luego, ¿sabes? Cada uno tiene sus sueños de llevar a cabo. Y yo hace 3 años, antes de la pandemia, me di un viaje de 3 meses por Estados Unidos. Me gasté 10.000 euros, que era lo que no había gastado en ese momento, lo que había ahorrado, y me di ese gran capricho de mi vida, porque no creo que vuelva a ocurrir. Y ojalá ocurra con todo esto que estamos montando aquí en el Discord. Pero que luego la gente me decía, pero ¿cómo has hecho ese viaje y tal? Mira, tú te has gastado 30.000 euros en un coche y yo me he gastado 3.000. ¿Sabes? Y al final me servía para lo mismo, para ir de un lado a otro. Fardaba menos, pero mira, me da igual. A mí eso de fardar no va conmigo. Y luego tienes otras experiencias en la vida. Y lo único, ya para acabar, les vuelvo a repetir, la vida a partir de los 30 años, no sabes cómo, pero un día te levantas y tienes 45. Y es así de triste. Y te duele la espalda, comes un día de más y estás con calera y estás hecho polvo. Entonces aprovechen el tiempo que tienen la salud, tienen la energía y se están dotando de conocimiento para poder afrontar los años que le vengan. Eso es importante. Sin duda, ¿no? Vamos, yo lo tengo súper interiorizado, lo que tú has dicho. Y estoy intentando, pero yo por lo menos personalmente siempre trato de aprovechar y las personas que me rodean, trato de inculcarles este pensamiento. Soy como tú, yo por ejemplo no me gasto dinero en coches, no me gasto dinero en ropa, o sea, tengo visto lo necesario, pero soy súper básico a ese nivel, no fardo, no necesito impresionar a nadie, siempre lo he dicho. No tengo miedo de decirlo, el año pasado moví en trading en Binance solo en volumen de mercado más de 12 millones de euros, no quiere decir que los tenga, pero he movido esas cantidades de dinero. Podría tener el coche que quisiera y no me permito tenerlo porque sé que me quita años de libertad, que es lo que estoy comprando con el dinero que estoy ahorrando e invirtiendo a cara de futuro. Cada 1.000 euros que ahorre, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, sé que es un mes de libertad que estoy comprando en el futuro. Un mes para mí es muy valioso. Cuando llegue a los 50, 60 años, espero tener bastantes meses de libertad comprados ya, en las que pueda decir, estoy tranquilo. Por ejemplo, coincido también contigo en lo del tema de los viajes. Yo también me he pegado viajes y creo que el mejor dinero invertido son los viajes. En este último 29 días, 6 países, y no me importa cada euro que invierto porque
es una experiencia, te hace persona, ves mundo y al final pues te cambia un poco la vida, pero siempre también es verdad que con la mente de comprar meses, mi objetivo en la vida es comprar meses de libertad y cuantos más meses compre mejor. Si todo esto sale bien y nos va bien a todos, espero que utilicen parte de ese beneficio para comprar meses de vida, para hacer lo que les plazca, simplemente como si quieren ir a sentarse a la playa a mirar el sol o lloviendo y mojarse, da igual, pero que hagan lo que quieran. Pues, hay que pensar que nosotros estamos pagando unos impuestos y tal, esperando tener una jubilación y todo lo demás, Exacto. pero esto de la jubilación, hoy por hoy, no sabemos si la vamos a tener, porque el país está arruinado. Entonces, yo, tal y como llevo las cosas, creo que es posible que cuando me llegue la jubilación pueda prescindir de ese dinero y tener asegurada mi vejez, que por la edad que tienen ustedes lo ven muy lejos, pero yo, claro, yo ya tengo, bueno, podría ser tu padre, básicamente. Y yo lo tengo todo mucho más cerca, entonces esa libertad que tú dices que es, para mí es como quitarme carga mental para el futuro, esa pesadez que pueda tener de cómo afrontar el día siguiente, eso, quitarte esa carga es la felicidad. Al final es la felicidad, porque vives sin apuro, puedes acometer los proyectos que te dé la gana, un viaje, como si no me compré un coche nuevo en mi vida y con 65 años de repente quiero un Mercedes de 50.000 y poder decir que me lo puedo comprar. Todo eso que tú dices que es libertad es el descarga mental y ser, o sea, no tener que depender de nadie. Esa es para mí eso es el kit de la felicidad. Pues sí, sin duda. Al final eres feliz cuando lo que tú dices, tienes una... O sea, no tienes carga mental, no tienes que preocuparte de si este mes tienes dinero, si este mes no tienes dinero, si este mes vas a tener para comer, para beber, para dormir, para vivir, para ir con tu pareja a la esquina. O sea, eso, el acostarte por la noche y decir, mañana me voy a levantar y voy a hacer lo que me dé la gana, en el futuro hablando, porque ahora creo que es momento de trabajar, por lo menos bajo mi edad. Hablando de mi edad, para mí ahora es momento de trabajar, darle caña a las cosas y ser lo más productivo posible, pero para cuando llegue ese momento, hacer lo que me plazca. Y creo que es una nota que tendríamos que poner todos en nuestros objetivos de vida. ¿Cuántos meses de libertad comprar para ti? ¿Y cuánto estás dispuesto a sacrificar hoy para tener el resultado mañana? Creo que esa es la mejor reflexión que podemos tener. Y nuevamente gracias por tus palabras, porque para mí en esto son súper valiosas, ¿sabes? Y la experiencia de las personas a mí me llenan muchísimo y me dan un montón de fuerza y encima reafirman que el camino que creo que estoy llevando es uno de los caminos más correctos que se puede tomar en la vida. La verdad que con lo hablado en este vídeo me han entrado ganas de hablar con mi casero, decirle, mira, el próximo mes me voy de casa y me voy a casa de mi madre otra vez, loco. Porque es que a la muda, tío, o sea, tú pagas un alquiler mensual, ya yo llevo ya viviendo aquí en esta casa, en mi casa, como 1 año y medio, así largo, ¿sabes? Y hago los cálculos y ya le pago a la otra persona casi como rozando los 10.000 pavos, ¿sabes? Que me podría haber ahorrado yo a día de hoy. Es una locura, en verdad. Pues con 10.000 euros hacen muchas cosas hoy en día, ¿sabes? Hoy en día. Pero oye, a ver, que es una decisión que a lo mejor a ti te conviene eso. No digo que, o sea, no es radical todo lo que hemos hablado, pero sí es verdad que aporta. Que es lo que dije antes. Sabes que vas a comer mierda porque no quieres estar en tu casa y si vas 4 años más aquí o 1 año y medio, como tú dices. Si has sido capaz de 1 año y medio 10.000 euros, imagínate lo que vas a hacer en 5 años. Te vas a comprar una casa prácticamente. Claro, Sí, claro. a ese nivel de ahorro o de pago que has hecho de 10.000 euros, 5 años son 50.000 euros, por poner un ejemplo.
tienes tu casa tranquilamente. O no tu casa, pero una entrada para una casa y encima te quedas con más de 30.000 euros de liquidez en el bolsillo. O sea, aparte ya tienes conocimiento de inversión y tal, sabes que las propiedades, o sea, para invertir es lo mejor que puedes hacer, y con 50.000 euros, puedes de una casa, o sea, una casa de 50.000 euros tienes que dar entre el 20 y el 30% de entrada. Te podrías permitir 2 casas de ese precio, una para vivir y otra para alquilar. O sea, hay un sinfín de posibilidades en las que puedes gestionar tu dinero de manera más eficiente, sin duda. Lo que es sentarse y dedicarle una horita a la semana. Planificación Ya- económica, simplemente. El tema es establecer una escala de prioridades y ser Eso. consecuente con ella. Si es importante para ti vivir por tu cuenta y todo eso, a mí me parece bien. O sea, yo no digo que ya tengamos que estar arrastrándonos hasta los 50 años. Cada uno tiene que vivir lo mejor posible dentro de las posibilidades de cada uno. Y lo que decía, establecer una escala de prioridades. Si para mí, bueno, yo siempre he vivido alquiler también, entonces, bueno, volviendo al tema del coche, para mí es que el coche lo veo como una herramienta para ir de un sitio a otro. Hay gente que le gusta gastarse 40.000 euros en un coche y estar 8 o 10 años pagándolo para luego no poder irse de viaje o no poder ahorrar el dinero. Pues si su escalada de prioridades es esa, pues mira, yo no voy a entrar ahí. Pero luego también tiene que ser consecuente con las decisiones tomadas. No se puede quejar luego de que le falte para una cosa o para otra, o en el caso de Jorge, lo decía, de un médico, de una operación o lo que sea. Tienes que ser también consecuente con tus propias acciones. Y vuelvo a decir que que no es una crítica para nadie ni para nada. O sea, si uno quiere vivir de alquiler y es más feliz así, pues a mí me parece bien. Incluso si puedes usarlo para trabajar de tu casa y te ahorras una oficina o lo que sea, o el propio transporte. O sea, hay muchas razones por las que uno puede vivir por su cuenta y todas me parecerán bien. No opino sobre ello, sino que simplemente eso digo, establecer una escala de prioridades y a partir de ellas ser consecuente. Exacto. Muchísimas gracias, Pep, por esas palabras. Nada, esto es gratis. Ya nos vemos en Bahamas, verás tú, mi niño. Bueno, si pagas tú. No, pero lo digo en plan para que... Yo creo que es más de Asia. Sí, bueno, el mundo es muy grande. Sí, El mundo es muy grande. Solo hay muchos sitios para explorar. Demasiado. Pues nada, si no tienen nada más que preguntar, decir o cualquier cosa que quieran comentar, por mí la damos por finalizada, las experiencias de vida, ¿vale? Y nos Por vemos mí, la semana que viene súper productivo. Para mí esta hora y media es muy productivo y por lo menos mentalmente se va uno súper bien. Sí, por mi parte también. Sí, Pasaré por mí igual. Pasaré un poco el tema, la situación del Bitcoin. Pues no, me ahora alegro con que... respecto a operar en el futuro, seguimos esperando la entrada, ¿no? Imagino que De, darás aviso. de noche no abro operaciones, pero sí, desde que tengamos un punto de entrada yo lo compartiré. Perfecto. Pues señores, Pues descansen. nada, muchas gracias a todos por estar aquí hoy, invertir tiempo y nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa ya saben, por privado, lo que necesiten, hablamos y tengo que resolver contigo, Pepe Elvis, la parte de futuro. Me avisas cuando tengas un hueco y le damos caña, sin problema. Ok, perfecto, muchas gracias. Nada. Pues nada, muchas gracias. mi gente. Muchísimas Nos gracias, vemos. aquí. Buenas noches. Muchas gracias a todos, buenas noches.